Hola, ¿qué tal? Les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy decidimos declarar un día de primera alerta del tiempo hasta las 10 de la noche por ese potencial de ver algunas tormentas fuertes a severas que pudieran generar inundaciones y también esa posibilidad de algunos tornados aislados. En esta mañana, de hecho, ya tuvimos un aviso de tornado para el condado Hale. El mismo afortunadamente ya fue cancelado, pero todavía tenemos ese radar bastante activo con aguaceros fuertes y también algunas tormentas eléctricas, y vamos a seguir bajo un panorama inestable durante el resto del día de hoy. De hecho, para sectores del sur de nuestra área tenemos ese riesgo mínimo de tiempo severo. En estas zonas algunas tormentas pudieran generar tornados aislados, vientos dañinos y también esa lluvia fuerte que pudiera resultar en inundaciones repentinas. Condados como Sumter, Greene, Hale, Perry, Chilton, la zona de Coosa, Tallapoosa, también Chambers tienen que estar muy atentos durante el día de hoy. El Centro para la Predicción de Tormentas estaba comentando que pudieran aumentar este riesgo, así que pudiéramos ver algunos cambios en este pronóstico, y es importante que estén muy atentos a las actualizaciones durante el día de hoy porque esperamos varios periodos adicionales de lluvias y tormentas en las próximas horas. Nuestro modelo de alta resolución nos sugiere que ya más tarde en el día esas tormentas y lluvia principalmente se estarían concentrando en sectores del este y del sureste, pero tenemos que estar muy atentos a las condiciones del tiempo durante el día de hoy. Ya para mañana recibimos ese aire más seco, tendremos condiciones estables para nuestro miércoles, pero vamos a estar viendo todavía esa posibilidad de lluvia para el día de hoy, con máxima que va a estar cerca de los 70 grados. Y mañana cambiamos el tema, pasamos de la lluvia y de las tormentas al frío, y es que nuevamente nos vamos a estar levantando con esas mínimas en el rango de los medios y altos 30 en la mayoría de nuestra área, pero quiero que noten que en algunos sectores como Hamilton, Fayette, mañana pudieran levantarse con temperaturas cercanas a los 32 grados. Para la zona de Anniston, Birmingham, Tuscaloosa estamos pronosticando 37, y de manera general el día de mañana va a estar frío. La máxima se estaría quedando en el rango de los altos 40. Vamos a tener también esa brisa con nosotros proveniente del oeste-noroeste a razón de unas 10 a 15 millas por hora, pero esas ráfagas de viento pudieran reportarse un poco más altas, así que eso va a ayudar a que se sienta más frío. Y precisamente hablando del frío, para el próximo jueves, atentos, vamos nuevamente a ver esas temperaturas congelantes en el rango de los bajos, debo decir altos 20 en la mañana del jueves. Para el viernes estaríamos en los bajos 30, y el fin de semana la buena noticia es que vamos a estar viendo un ascenso en esas temperaturas. Pero por el momento, recuerde, el día de hoy es un día de primera alerta del tiempo por el potencial de esas tormentas severas. Para el día de miércoles y jueves tenemos una primera alerta, mañana por la llegada de ese aire más frío, y el jueves por esa temperatura congelante y esa helada en la mañana del jueves. Lo bueno es que ya vamos a estar viendo temperaturas en ascenso del viernes en la tarde en adelante, y para el fin de semana tenemos que hablar de esa posibilidad ligera entre un 20 y un 30% de lluvia. Así que vamos a estar muy atentos, y recuerde el día de hoy pendientes a las actualizaciones. Tenga varias maneras de recibir alertas.